Bueno, vamos a comenzar nomás. Nuevamente, bienvenidos todas y todos a este primer panel de Argentina Planifica. Gracias por acompañarnos. Como saben, el objetivo de la iniciativa es dar a conocer experiencias provinciales y municipales sobre planificación en Argentina, lo cual procuraremos hacer con una perspectiva federal y con un enfoque de diversidad, tanto político como técnico. Y la idea es que nos llevemos de estas presentaciones, así como la de futuros meses siguientes, metodologías, innovaciones, procesos que contribuyan a mejorar el diseño de políticas públicas para el mediano y largo plazo. Hoy nos acompañan, tenemos el agrado de contar con las presentaciones de Guadalupe Barico Prats, que es la directora general de Planificación Estratégica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y de Carlos Leonelli, que es el director del Consejo Consultivo de Cumplimiento y Monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la provincia de Chaco. Primero tendremos la exposición de Guadalupe, luego tendremos la exposición de Carlos y, como les anticipé hace unos minutos, el que tenga alguna pregunta o alguna consulta para hacer podrá remitirla a través del chat y procuraremos atenderlas todas o algunas de ellas cuando finalice cada una de esas exposiciones. Y de ya, si les queda algún momento entre las presentaciones o al final, los invitamos a contestar esta breve encuesta que les planteamos a través del QR, que nos va a ayudar a calibrar futuras iniciativas de ASAP en materia de planificación. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Realmente estamos muy contentos de contar con la presencia de todos hoy en este primer panel. Y sin perder más tiempo, vamos a comenzar con la exposición de Guadalupe. Guadalupe, nuevamente, gracias por acompañarnos. Guadalupe es la directora general de Planificación Estratégica de la Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de la Gestión del Gobierno de la Ciudad, y desde 2008 forma parte de los equipos de la Secretaría de Planificación. Guadalupe es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina y es magíster en Administración Pública del University College de Londres. Guadalupe, te damos la palabra a vos. Encantado de escucharte. Buen día a todos. Muchísimas gracias, Mauro y ASAP por la convocatoria. Laura también, que no sé si llegó a conectarse, pero por la invitación personal. Bueno, y gracias a todos primero por el tiempo y por escucharme. Me parecen buenísimas estas iniciativas. En primer lugar, mientras voy compartiendo, para precisamente poner, ¿me dicen si se ve bien? Se ve, se ve. Perfecto. Bueno, como les decía, poner en común experiencias de todos los que trabajamos, estamos en contacto con algún punto de la planificación, creo que es lo que sabemos más, nos enriquece a todos, así que espero que este sea un aporte a eso desde nuestra experiencia en el gobierno de la ciudad, que, como decía Mauro, ese nombre tan extenso de secretaría, en definitiva responde a este objetivo desde el área en la que trabajo, desde la dirección en particular, pero toda la secretaría, y ahora les voy a comentar un poco más de esto. Lo que hacemos es acompañar tanto al jefe de gabinete como al jefe de gobierno en la construcción del plan de gobierno y todo lo que implica ese trabajo detrás. Trabajamos junto con todas las áreas de gobierno, junto con más de 30 equipos específicamente de planificación, pero también con otros roles, para que cada una de esas áreas, esos ministerios, esas secretarías, puedan alcanzar efectivamente las metas que se proponen a través de los proyectos que van implementando, y lo más importante, que esto lo pueden hacer en tiempo y forma, y es ahí donde nuestro rol es clave en ese proceso. Y no solo participamos de la construcción del plan y del seguimiento de que lo que se apruebe efectivamente se haga bien, sino que además, y ahí entra el otro rol de la Secretaría, evaluamos, controlamos, monitoreamos no solo los proyectos, los que más podemos conocer, los más visibles que pueden ser de obras, sino además los servicios que desde el gobierno de la ciudad brindamos a los vecinos. Hoy son más de 1.500 proyectos que conforman el plan de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, específicamente el plan de este año, desde programas de distinto tipo que están más vinculados al gasto corriente, hasta proyectos de obra, como les comentaba recién, y proyectos que no solo son anuales, sino que además trascienden este año en particular, con lo cual es un gran desafío coordinar todo eso para que efectivamente llegue a buen puerto.
Y en el fondo, además del objetivo que les comentaba, a lo que apuntamos en la Secretaría y lo que instrumentamos a través de lo que llamamos modelo de gestión, el famoso método para nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, es lograr esto con una mirada eficiente, y eficiente no solo en términos de los recursos específicamente presupuestarios que asignamos al plan de gobierno, que también, sino además de la forma en que tomamos las decisiones que después hacen al plan de gobierno que se termine implementando, ¿no? Es un modelo de gestión el que implementamos por resultados que busca cumplir las metas que comprometemos desde el inicio del proceso, buscando siempre que las decisiones que tomamos desde nuestra Secretaría y desde todos los actores que conforman el gobierno sean buenas decisiones de planificación, sean decisiones informadas, que estén basadas en evidencia, en antecedentes, y que en definitiva mejoren la vida de los vecinos, que es lo que buscamos en la Secretaría. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo apuntamos a hacer que las cosas pasen y que pasen bien, como les comentaba recién? A través de una estructura, una organización importante que tenemos en la Secretaría y que para nosotros es clave para que efectivamente los resultados los podamos alcanzar bien. Estas son las 4 áreas, 4 direcciones que tenemos en la Secretaría, y que independientemente de las funciones que les voy a comentar ahora, lo importante es que, por un lado, recorren todo el proceso de la política pública de principio a fin, y por otro también, entre todos nos retroalimentamos constantemente para que este sistema que instalamos desde la Secretaría efectivamente pueda funcionar, y que podamos promover en las áreas con las que trabajamos en todo el gobierno esa coordinación que a veces tanto cuesta, y que si no la garantizamos nosotros internamente, difícil podamos además pedirla hacia afuera, ¿no? En lo Guadalupe, que hace... perdóname que te interrumpa. Yo sigo viendo una pantalla anterior. No sé si soy yo solo o no. ¿Ahí? Ahí va, ahí perfecto. Dale, seguí Ah, nomás. perdón. Ahí va. Em, Entro un poco más en detalle en planificación a continuación. Si les parece, sí, quiero comentarles que desde el equipo de planificación nos movemos constantemente en 2 planos. Por un lado, el más estratégico, que hace a la visión, que hace a las prioridades, que hace a los grandes objetivos de gestión, y por otro, en el plano más operativo, si se quiere, y que tiene que ver más con la planificación anual, que vamos a entrar un poco más en detalle a continuación, pero todo redunda en definitiva en definir e implementar el plan de gobierno, ese plan que, además de construir junto con el resto de las áreas en la Secretaría, después es insumo para el trabajo de las demás direcciones. Contamos con una dirección de coordinación de gestión, que es la que se ocupa de controlar que efectivamente todo lo que aprobamos en plan efectivamente se implemente, y se implemente bien, con muchísimo seguimiento sobre los proyectos prioritarios, no solo de obras, sino también proyectos de otro tipo, que es además articulador entre todas las áreas de gobierno, que como sabemos todos no siempre coordinan entre sí por sí mismas. Por lo tanto esta dirección actúa mucho para destrabar cuando hay problemas en la implementación de un proyecto, a veces incluso también desde el diseño mismo del proyecto, que un comentario aparte: desde la Secretaría no diseñamos ni gestionamos proyectos, sino que justamente coordinamos con las áreas que los diseñan y los implementan, ¿no? Ese es nuestro rol. La dirección de coordinación, además, particularmente en años como este, es un puente importante entre los equipos de comunicación y lo que vamos alcanzando en términos de hitos de gestión. Traduce precisamente una cosa a la otra, que no siempre es tan sencillo definir lo que vamos a comunicar y cómo, con todo lo que se va alcanzando en un año intenso de gestión como es este. Este equipo interviene para eso, y también genera una serie de reportes directamente al jefe de gabinete, que es de quien dependemos nosotros como área transversal, y también al jefe de gobierno. Algo distintivo respecto a coordinación de gestión, y que es una metodología bastante instalada en el gobierno de la ciudad, son las reuniones de seguimiento. Cómo vamos monitoreando que lo que aprobamos en plan efectivamente después se alcance, principalmente a través de estas reuniones, que son en general mensuales. Cada una de las áreas tiene estas reuniones donde reporta los avances, los problemas también, riesgos que van teniendo los distintos proyectos prioritarios, y sobre la base de lo que se presenta en esas reuniones es que vamos tomando definiciones
sobre qué hace falta ajustar o acelerar o destrabar con el resto de las áreas. Después contamos también con la dirección de gasto y presupuesto, que desde ya es una dirección con la que trabajamos muy articuladamente desde el equipo de planificación, en particular cuando iniciamos el proceso de plan, todo lo que tiene que ver con no solo la revisión de presupuestos de los proyectos, sino además la coordinación con el Ministerio de Hacienda para definir cuáles son los recursos que tenemos disponibles para la construcción del plan, sino que además esta dirección es la que después, una vez que el plan está aprobado, supervisa que la ejecución presupuestaria de cada una de las áreas sea la correcta, que si hay que hacer ajustes a lo largo del año, que siempre hay que hacerlos, esos ajustes se pueden hacer de manera fluida y en eso tiene una coordinación bastante importante con el Ministerio de Hacienda. Son un aliado estratégico en ese sentido de todas las áreas, en todo lo que hace a disponibilización de créditos o a resolver problemas de pagos también, y genera los reportes de ejecución presupuestaria para poder ir ajustando el plan a lo largo del año según lo requiera la ejecución de cada una de las áreas. Y por último, la última pero no menor incorporación en la Secretaría en cuanto a formalización de equipo es la Dirección de Evaluación y Monitoreo, que es la que incorpora esta visión de no solamente proyectos, sino además servicio, de monitorear qué nivel de calidad ofrecemos en los servicios que damos a los vecinos en la ciudad. Un servicio que puede ser el servicio de cobici, de bicicletas en la ciudad, o los trámites que brindamos como el trámite de licencias a través de la página web. Toda la experiencia que cada persona recorre en esos servicios es lo que monitorea esta dirección. A través de tableros de indicadores que se reportan también en las reuniones de seguimiento, a través de la definición de estándares a alcanzar por cada una de las áreas, mucho en acuerdo y en coordinación con las áreas, por eso ese trabajo detrás de la construcción de los tableros es muy importante. Y este equipo también hace todos los relevamientos no solo de experiencia, sino también de obras, para ir garantizando que los avances que las áreas reportan y que vamos viendo nosotros efectivamente van de la mano. Y realiza evaluaciones de distinto tipo, que justamente después retroalimentan la construcción del plan que hacemos desde nuestra dirección. Evaluaciones de impacto en algunos casos donde se pueden hacer, y muchas evaluaciones de resultado que llamamos ejecutivas, más cortas y con resultados más inmediatos, que también nos permiten hacer ajustes en los programas según lo requieren. Y un capítulo importante también que encabeza esta dirección es el que hace subsidios y becas. Tenemos un proceso instalado hace no tanto formal para cualquier alta o modificación que se quiera hacer sobre un programa de subsidio o beca. El área que lo proponga tiene que pasar por un proceso también de construcción de teoría del cambio que hay detrás de esas propuestas, para garantizar que efectivamente alcancemos los resultados que queremos con esos proyectos y que después se puedan evaluar, que no queden solamente en un papel del cambio que hacemos en teoría, sino que lo veamos en la práctica. Este es un resumen en cuanto a cómo funcionamos en la Secretaría, que, como les decía, más allá de las divisiones por área, es muy importante la coordinación entre nuestros equipos. Nosotros partimos siempre, y específicamente en cuanto a la construcción del plan, de ciertas necesidades y expectativas que tienen los vecinos en la ciudad y quienes vienen a la ciudad también, a las que queremos dar respuesta. Esas necesidades también se complementan con valores y con una visión de gobierno que desde la Dirección de Planificación buscamos consolidar en un plan integral, en un plan que tenga coherencia y que además sea también eficiente en cuanto a la asignación de los recursos. Y todo el trabajo que hacemos en la Secretaría es para garantizar que eso se puede implementar bien y que responda a esas necesidades que identificamos al principio, ¿no? Y eso es constante a lo largo del año, más allá de los procesos que tenemos. Yendo más al proceso de planificación en sí, como les decía, en estas dos patas que tenemos, la más estratégica y la más operativa. Por un lado, en lo que hace a la estrategia, especialmente en los inicios de gestión, es que desde la Secretaría y desde la dirección en particular, somos insumo a esta discusión de más alto nivel de cuáles queremos que sean las prioridades que guíen los próximos 4 años de gestión, en términos de gestión per se y también en términos de posicionamiento, cuáles son los valores que queremos trabajar, cuáles van a ser los temas que van a guiar también la definición de objetivos y la priorización de los proyectos posterior. Eso lo trabajamos desde la dirección.
Eso parte también de un trabajo importante de diagnóstico de cada una de las áreas, en algunos casos de algunos temas puntuales también, trabajos de análisis que hacemos desde la dirección, benchmarks que construimos también como referencia para algunos temas en particular a trabajar. ¿Y esto por qué es importante? Porque después también desencadena o debería desencadenar en muchos casos la definición de objetivos estratégicos por parte de cada una de las áreas. Objetivos que, por ejemplo, define el Ministerio de Educación para los próximos 4 años en cuanto a desempeño de los chicos en ciertas materias, por ejemplo. Hay metas que se definen al inicio de la gestión, que son parte de lo que llamamos marco estratégico de cada una de las áreas, y que después, a su vez, permiten desarrollar proyectos que efectivamente respondan a esos objetivos. Por eso es tan importante este momento inicial de discusión estratégica, que desde ya después se va revisando a medida que avanzamos en la gestión, pero que marca un norte al inicio especialmente. En segunda instancia, como les decía, lo que hace al diseño en sí de los proyectos, esto es una responsabilidad primaria de las áreas, que sí desde la Secretaría empujamos que esté alineada a las prioridades y a los valores generales de gobierno. Este proceso es bastante intensivo en cuanto a carga de trabajo y es el que tiene sus etapas de trabajo definidas a lo largo del año. Comienza inicialmente con lo que nosotros llamamos presentaciones de plan, que en gestiones pasadas, por eso el famoso método que les comentaba antes es algo que no se construyó de la noche a la mañana, sino que fue evolucionando a lo largo de los años, que fuimos puliendo un montón, y por eso hoy tiene un nivel de desarrollo que no tenía antes. En algún momento se hicieron instancias de lo que llamamos presentaciones de títulos, que eran una especie de anteproyecto de grandes ideas que cada una de las áreas quería implementar para el año que viene. Hoy no tenemos esa instancia, lo que tenemos es directamente la presentación de plan, que son básicamente reuniones que tenemos entre septiembre y octubre aproximadamente, donde cada uno de los ministerios y secretarías viene a presentar cuáles son sus grandes propuestas para el año siguiente. Y previo a eso y en paralelo, lo que hacemos desde la dirección y cada uno de los equipos de planificación de las áreas es revisar toda la información que hay detrás de esos proyectos. Desde ya en la reunión no vemos todos los proyectos, no vemos toda la información, entonces el trabajo sobre los alcances, la población objetivo, los presupuestos, los tiempos de implementación, la necesidad de recursos, no solo presupuestos, sino también recursos humanos que pueda tener un proyecto, todo eso lo trabajamos nosotros con cada una de las áreas, poniendo mucho foco, ahí lo mencionaba, en proyectos nuevos, pero también en proyectos de continuidad que tengan modificaciones. Eso lo podemos hacer hoy porque tenemos un nivel de conocimiento de la gestión de las áreas que no teníamos antes, por eso hay ciertas cosas de continuidad que hoy no tienen el mismo nivel de análisis, y lo podemos hacer de esa manera. Y lo que hacemos entonces es revisar toda esa información que vamos trabajando con las áreas, y pasamos al momento más crítico, si se quiere, del proceso de planificación, que es la priorización. Esto es en función de todos los proyectos que tenemos presentados por las áreas, que les decía son más de 1500 al día de hoy priorizados. Imagínense lo que son los presentados, son miles y miles de proyectos. ¿Qué es lo que abarcamos? Proyectos tanto de inversión, que pueden ser obras o desarrollo de sistemas, por ejemplo, como también proyectos vinculados a gasto corriente y a la base de mantenimiento de la ciudad, que está especialmente relacionada con lo que tiene que ver con el espacio público, con todo lo que vemos en la calle, como la pavimentación o también el mantenimiento de los espacios verdes. Todo eso es lo que vemos desde la Secretaría y lo que definimos que va a ser parte del plan de gobierno. Lo representamos de alguna forma como un gran embudo de todo lo que está presentado con distintos criterios, y esa es la parte que en algún punto se mantiene fija a lo largo de los años. Hay ciertos criterios como la población objetivo de un proyecto, o el nivel de necesidad presupuestaria, que siempre se tienen en cuenta, pero hay otros, como puede ser la ubicación geográfica de un proyecto, o quizás el tema al que esté vinculado, qué tan prioritario es en un momento de la gestión u otro, que precisamente van variando, y es ahí donde ponemos nuestra mirada más crítica, porque obviamente que hay mucho más que se quiere hacer de lo que efectivamente podemos hacer en base a los recursos disponibles, y entonces combinando los criterios con los recursos presupuestarios que hay disponibles para el año que viene, es que pasamos todos esos proyectos por ese embudo de alguna forma,
sumando nuestra mirada integral de lo que hace un plan coherente de gobierno. Cada una de las áreas presenta sus propuestas de forma desde ya independiente y sin esta mirada de la Secretaría transversal y que dé cierto sentido al plan de gobierno, es imposible construir un plan con esa lógica. Por lo tanto es ahí donde sumamos nuestro rol más distintivo al proceso de planificación. Una vez definido eso, cada proyecto con su presupuesto y con su tiempo de implementación, es que trabajamos con las áreas en cómo vamos a operativizar ese plan. Eso es, los presupuestos se traducen en curvas de inversión mensuales, sobre todo los prioritarios, donde vemos mes a mes cómo las áreas van a ejecutar el presupuesto aprobado para el proyecto en cuestión, y los tiempos se traducen en Gantz. En Gantz, donde vemos mes a mes qué es lo que tiene que ocurrir para que el proyecto alcance los resultados que esperamos, desde lo que puede ser un tiempo administrativo de una licitación, desde el armado de pliegos hasta que se adjudica y empieza la obra, como lo que puede ser una selección para un proyecto, un programa de capacitación, por ejemplo. Todo eso es lo que conforma después los acuerdos de compromiso, que es la culminación del proceso de plan, que ahora les voy a comentar un poco más en qué se trata. Y esto, como les decía antes, es lo que desde el resto de los equipos en la Secretaría se monitorea y se sigue para garantizar que efectivamente se cumpla así, que cada una de las áreas que se comprometió a ejecutar los proyectos en ese tiempo y en ese presupuesto, efectivamente lo hagan. Les comenté un poco de qué es lo que compone el plan de gobierno hoy, simplemente para ejemplificarlo algo más. De esta manera es como estructuramos el plan en la ciudad este año y como fue en los últimos años de gestión. Hoy contamos con 6 ejes de gobierno que abarcan todos los temas y todos los proyectos de la totalidad de las áreas en la ciudad, que supone un trabajo con los equipos que les mencionaba, con 33 equipos de planificación. En algunas áreas hay direcciones de planificación per se, como es el caso de la nuestra, en otras hay roles más mixtos, en unidad ministro, por ejemplo, roles compartidos entre control de gestión y planificación, pero de cualquier manera siempre tenemos un referente de planificación en cada una de las áreas, con lo cual trabajamos a lo largo del año, y con estos ejes nos manejamos en cuanto a objetivos y proyectos para organizar e ir monitoreando el plan a lo largo del año. Y un comentario previo respecto a nuestra estructura de direcciones que les comentaba, es que también internamente tenemos replicada esta organización a nivel áreas. Esto quiere decir que hay una persona en cada uno de nuestros equipos, una persona de planificación, una de coordinación, una de gasto y una de monitoreo, que trabajan sobre un área en particular. Supongan el Ministerio de Educación, hay 4 personas en nuestra secretaría que siguen todos los temas que tienen que ver con el Ministerio de Educación. Entonces, según qué tema se trate, cuando hay que revisar algo sobre educación, son esas 4 personas las que lo miran en conjunto, justamente para promover esta coordinación que les decía antes, y también para articular mejor con las áreas y que no vayamos a hacer pedidos superpuestos, que igual a veces nos pasa, o tengamos canales paralelos de comunicación. Por eso nos organizamos de esa manera. Y vuelvo acá, hay 3 experiencias en particular que quería comentarles sobre cómo implementamos el método de planificación en el gobierno de la ciudad, que me parecen importantes. Una, que tuvimos, además del enorme desafío todos en términos de gestión, en este caso de afrontar la pandemia en el 2020, en nuestro caso fue además una oportunidad enorme que no habíamos tenido antes de implementar un proceso de planificación base cero, un proceso que fue extremadamente desgastante en cuanto a no solo trabajo interno, sino también de vínculo y de tensión permanente con las áreas, pero con un momento como no habíamos tenido con una prioridad absoluta e incuestionable en dirigir todos los recursos posibles a los servicios de salud, poder mirar ciertas cosas que hasta ese momento no estábamos mirando o no con ese nivel de detalle. Nos permitió este proceso abrir al cuestionamiento de todos los gastos que componían el presupuesto de la ciudad, no solamente, como les decía, los nuevos o los que tenían algún tipo de cambio, sino que cada área tuvo que presentar una justificación sobre todo lo que hacía su presupuesto completo, inclusive aquellos gastos que año a año normalmente
pasan sin cuestionarlos demasiado porque o ya vienen hace años, o porque no tuvieron cambios, o porque no hay información también para cuestionarlos. Eso fue un trabajo enorme. En base a ese proceso de planificación pudimos hacer una eficiencia también de recursos importantísima, pero el beneficio mayor fue ganar visibilidad sobre los gastos y sobre la planificación de las áreas. Hoy tenemos una base en plan y en presupuesto muchísimo más depurada porque pudimos hacer esta planificación. Lo otro son las cartas compromiso que les comentaba recién, que hoy son de alguna manera una institución en el método que tenemos en la ciudad, pero que también implicaron un trabajo a lo largo de los años enorme. Las cartas son documentos, en definitiva, son lo que formalizan el plan de cada una de las áreas y tienen el detalle de los proyectos que están aprobados con su presupuesto, con sus tiempos, y también los objetivos estratégicos con cada una de sus metas para los próximos años, además de evaluaciones que hay acordadas con las áreas e indicadores de monitoreo. Es importante porque es un acuerdo tripartito, no solo del área que ejecuta, sino además del Ministerio de Hacienda y de nosotros como Secretaría, para garantizar que cada parte ponga lo suyo para que ese plan se pueda implementar y se pueda implementar bien. Y de hecho no hay más que verlas para también notar la evolución que tuvieron a lo largo de los años. Hace unos 4 o 5 años las cartas compromiso tenían con suerte 3 hojas donde había algunos proyectos y algunos objetivos. Hoy tenemos una carta vuelvo con el ejemplo del Ministerio de Educación, por ejemplo, con más de 60 páginas, que independientemente de la extensión, lo que da cuenta es el nivel de visibilidad y de profundidad que tenemos del trabajo sobre el plan de cada una de las áreas, ¿no? Y también el nivel de compromiso que hay de las áreas de gobierno para ejecutar eso. Y en última instancia, lo que quería comentarles también es la importancia que desde el lado más estratégico asignamos en nuestro equipo a la planificación de mediano y largo plazo. Es por eso que ya hace bastante que estamos trabajando sobre un plan de la ciudad al 2030, un plan que no solo tenga objetivos y grandes metas que queramos alcanzar para cada uno de los ejes de gobierno, sino que además tenga proyectos concretos, algunos que tienen que ver con estrategias más de continuidad, con grandes obras, por ejemplo, que hacen al plan hidráulico en la ciudad, que se vienen haciendo año a año y que no terminan con esta gestión, y en otros casos nuevos proyectos, incluso algunos que comienzan este año y que se tomó la decisión de comenzarlos este año sabiendo que no iban a estar terminados y que iban a continuar para la próxima gestión. Lo cual es importante porque demuestra que hay ciertas cosas que queremos que ocurran independientemente de los tiempos que estemos transitando o de que sepamos que esos proyectos no van a terminar en esta gestión. Y en el fondo, con esto apuntamos también a que desde la Secretaría seguimos empujando el espíritu transformador en la ciudad. Lo que queremos son generar justamente transformaciones que respondan a esas necesidades que les decía, esas expectativas de los vecinos, y con esto sí cierro. En definitiva, lo que promovemos y todo lo que hace al método apunta a algo sencillo que en cuanto a método per se puede parecer un poco rígido, pero que para nosotros se aplica y es adaptable a cualquier circunstancia y a otras jurisdicciones también, que es definir compromisos y efectivamente cumplirlos y hacer todo por asegurar que se cumplan, no solo nuestros compromisos en todo el trabajo que hacemos en la Secretaría, los compromisos que cada una de las áreas asumen también con sus propias áreas de gestión, con nosotros, con los vecinos, los compromisos que asumen el jefe de gabinete y el jefe de gobierno. Detrás de eso estamos nosotros para empujar que esto suceda y que realmente mejoremos en definitiva la vida de los vecinos en la ciudad. Con eso cierro. Muchas gracias a todos por escucharme y como dijo Mauro, estoy disponible para consultas que pueda haber y bueno, y continuamos con Carlos. Guadalupe, muchas gracias. Muy clara y muy interesante la presentación. Nuevamente agradecidos de que nos hayas dedicado este tiempo para contarnos cómo están planificando en la ciudad. Vamos a pasar a la exposición de Carlos y después si queda alguna pregunta la podemos llevar al final también. Gracias de nuevo. Bueno, es el turno de Carlos Leonelli. Carlos es el director del Consejo Consultivo de Cumplimiento y Monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la provincia de Chaco y secretario pro tempore de los ODS en el norte grande argentino.
Carlos es abogado y también es maestrando en políticas públicas y en Derecho por la Universidad Austral. Así que, Carlos, te damos la palabra a vos ahora. Todo tuyo. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, Mauro. Primero agradecer a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, ASAP, por la invitación, también al Centro de Graduados de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Ciencias Económicas de la misma Casa de Estudios, y a la dirección ejecutiva de la filial NEA, Noelia Chartier y Mauro Vega, que me han invitado cordialmente para poder compartir junto con ustedes acerca de la experiencia de Chaco respecto a la planificación estratégica de políticas públicas, pero sobre todo en lo que hace a la planificación con matriz ODS en los gobiernos locales, sobre todo en los municipios, ¿no? En primer lugar, me parece importante poder recalcar lo siguiente. Chaco tiene ya una trayectoria, digamos, una cultura organizacional en lo que es planificación de políticas públicas. Hablo de desde lo que va del diseño, la planificación, la ejecución y la posterior evaluación de las políticas públicas, desde el año 2007 que asume nuestro gobernador Jorge Capitanich en su ya primera gestión, segunda gestión, y actualmente la tercera gestión que está atravesando, ha tenido, digamos, la lógica de la planificación estratégica de las políticas públicas y siempre lo ha hecho de vincularlo a los objetivos globales, ¿no? En su primer momento fue con los objetivos de desarrollo del milenio, que es una agenda que estuvo vigente desde el año 2000 hasta el año 2015, y actualmente con los objetivos de desarrollo sostenible, que es la nueva agenda mundial, que va a partir del año 2015 al año 2030, la Agenda 2030, ¿no? De hecho, el actual plan de gobierno es titulado Plan Chaco 2030, no casual, sino porque se enmarca dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus 169 metas y los 241 indicadores que se utilizan para poder evaluar y medir la evolución de cada una de las metas que conforman cada uno de los ODS, ¿no? En ese sentido, es importante de que en el año 2020, más allá de lo que es la planificación estratégica per se de las políticas públicas, en el año 2020 el gobernador lanza un plan estratégico para el cumplimiento y monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible en particular. Y ahí, cuando se elabora ese plan estratégico para poder dar cumplimiento y monitorear ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en Chaco, se tienen en cuenta distintos mandatos de optimización, si se quiere, que estableció las Naciones Unidas cuando se crea esta Agenda 2030. Antes de la resolución 70/1, que se titula Transformando nuestro mundo en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es la resolución que crea los 17 ODS, que es la 70/1, sancionada el 25 de septiembre de 2015 en el seno de las Naciones Unidas. Antes de esto, hay una gran cantidad de informes, resoluciones, digamos, por allí preliminares de Naciones Unidas, que son, si se quiere, como la cocina de lo que luego serían los 17 objetivos, y allí uno encuentra distintos mandatos de optimización para poder dar cumplimiento a los ODS en los gobiernos, sobre todo los gobiernos subnacionales, ¿no? Llamados de atención acerca de lo que fue la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? O sea, los desafíos pendientes para esa nueva agenda. Y en esos mandatos de optimización, en esos desafíos pendientes para la nueva agenda, se plantean dos cuestiones que para nosotros en la provincia nos parecieron centrales, incorporarlas y poner mucho énfasis en lo que fue el diseño de ese plan estratégico para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Uno tiene que ver con la institucionalización y otro tiene que ver con la territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible. En lo que va a la institucionalización, nosotros creíamos que era muy importante, incluso Naciones Unidas hace un llamado de atención, si se quiere, a todos los estados, incluso a los estados también subnacionales, a darle, digamos, importancia a la cuestión de institucionalizar los objetivos. Y creemos que en Argentina esta cuestión tiene un plus, digamos, de importancia. ¿Por qué? Nosotros, si se quiere, en el ADN argentino, en la génesis de nuestra historia, y actualmente lo vemos también muy marcadamente, tenemos
dificultades para poder lograr acuerdos a largo plazo, ¿no? Las famosas políticas de Estado y poder acordar políticas de Estado, y esos famosos 10 puntos en los cuales tenemos que ponernos de acuerdo para que independientemente quién sea el gobierno elegido, esa política continúe. Lo vemos en la historia, digamos, o sea, en 1810 tuvimos el primer gobierno patrio, recién en el 16 nuestra declaración de independencia, y recién en el 1853 tuvimos la primera constitución, y en esos casi 50 años que pasaron, no podíamos acordar la forma de gobierno o la manera en la cual íbamos a organizar nuestro país por distintas disputas internas, ¿no? Esta cuestión se ve trasladada también a la planificación de políticas públicas en el sentido de que cuesta muchas veces poder lograr esos consensos para esas políticas de Estado. La Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, son una agenda que va mucho más allá de lo que dura un periodo constitucionalmente establecido, ¿no? Va mucho más allá de 4 años. No es una Agenda 2023 o 2027, sino que es una Agenda 2030, y por eso es de que nosotros entendemos que es muy importante para poder alcanzar esos acuerdos, esos consensos, poder dotar de mucha institucionalidad. Y ahí es que la provincia del Chaco ha sido la primera provincia en establecer, en sancionar una ley, que es la ley 3330-R, que establece pautas para el cumplimiento y monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible. Que lejos de ser una ley que sea meramente declarativa o meramente una ley en la cual se establezca el respeto a los objetivos o también la difusión de los mismos, sino que es una ley muy pragmática en donde se establecen cuestiones en particular, como por ejemplo, la creación de un consejo ejecutivo de cumplimiento y monitoreo de los ODS que lo preside el mismo gobernador y lo acompañan los titulares de los otros poderes, del poder legislativo y del poder judicial, y también están allí sentados los intendentes, los rectores de las universidades, representantes del sector privado, de las centrales obreras, de los distintos también sectores que componen la comunidad chequeña, es decir, es un consejo ejecutivo que tiene una amplia representación, porque entendemos que los 17 ODS tocan todos los temas y que son transversales, por lo tanto comprometen a la sociedad toda, ¿no? Y por otro lado, se establece la capacitación obligatoria para los funcionarios de los 3 poderes en sus distintos niveles de jerarquía en lo que es ODS, ¿no? Y a partir de allí se establece toda una planificación estratégica para dar cumplimiento a estos 17 objetivos que van desde la capacitación a los funcionarios para ver cómo trabajar los objetivos de desarrollo sostenible desde cada uno de esos poderes, porque no es lo mismo trabajar los objetivos de desarrollo sostenible en el Poder Ejecutivo que trabajarlos desde el Poder Judicial o del Poder Legislativo, por las facultades constitucionales que tiene cada uno de los poderes, y también se le da mucha importancia a la implicancia que tienen los municipios en el cumplimiento y monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, nosotros tenemos un camino allí desarrollado desde el año 2020, en cuestión de, primero, capacitación a todos los funcionarios públicos, desde el gobernador, los jueces del Superior Tribunal de Justicia, los diputados que componen nuestra Cámara de Representantes, hacia todos los funcionarios de cada uno de los poderes acerca de cómo trabajar y cómo planificar con matriz ODS, con matriz de desarrollo sostenible. Y hoy nos encontramos, gracias a todo ese trabajo de sensibilización dentro, digamos, del Estado, hoy nos encontramos con metas, digamos, de mayor avanzada, con mayores desafíos, como es, por ejemplo, nosotros, incluso ASAP tuvo una implicancia muy importante. Este es el segundo año consecutivo en donde Chaco, la ley de presupuesto, está vinculada a los ODS, ¿no? A ver, nosotros tenemos una ley de presupuesto por programas, entonces cada programa de nuestro presupuesto se encuentra vinculado a una meta específica de los ODS. Y hago esta aclaración, es a una meta específica, no a un ODS en general, porque los ODS son muy generales, hay ODS que tienen
10, 12 metas, 17 metas. Entonces, por ahí, vincular a un ODS en general no es recomendable, sino que la idea es recomendarlo a cada una de las metas que componen cada uno de los ODS, ¿no? Entonces, nosotros hoy nos encontramos con segundo año consecutivo en contar con una ley de presupuesto, con matriz ODS, y eso nos permite a nosotros este año poder comenzar, a partir del mes que viene justamente, a publicar informes periódicos acerca de la ejecución del presupuesto con matriz ODS. Es decir, cuánto el Estado provincial tiene presupuestado gastar o invertir en determinado objetivo de desarrollo sostenible, barra cuánto ya invirtió en ese objetivo de desarrollo sostenible, y también poder visibilizar ese monto y ese porcentaje de ejecución del presupuesto en obras o en programas concretos de la política pública, ¿sí? Eso va a permitir también de que la ciudadanía pueda saber acerca de en qué está invirtiendo el Estado provincial cada uno de los pesos que componen el presupuesto total de la provincia, y a su vez también es una manera de poder sensibilizar acerca de que estos objetivos de desarrollo sostenible, que muchas veces los tenemos allí en abstracto, o los pensamos muy lejos, o decimos que es algo de Naciones Unidas, los podemos ver en concreto en obras, en programas, en políticas públicas que benefician y mejoran la calidad de vida de nuestras personas. Pero en particular, y que por eso me pidió tanto Noelia como Mauro, que habláramos acerca de cómo esto lo venimos trabajando con los municipios, ¿no? Los municipios muchas veces, y creo que esto, por mi rol, digamos, de la Secretaría Pro Tempore del Norte Grande, en la cuestión de ODS, veo de que es algo que sucede en casi todos los municipios. Los municipios muchas veces se ven atareados por las cuestiones de lo urgente, ¿no? Y lo cotidiano y la vorágine le quita tiempo para poder planificar ni siquiera a mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible muchas veces los intendentes lo ven como algo lejano, como algo abstracto, como ¿para qué me va a servir a mí ponerme a trabajar en objetivos de desarrollo sostenible si a mí me importa que Doña Rosa tenga luz o que a Juan no le entre agua cuando llueve? Pero nosotros cuando vamos y transmitimos la cuestión de por qué es importante trabajar los objetivos de desarrollo sostenible en los municipios, remarcamos varias cuestiones. En primer lugar, que los ODS son una herramienta para poder ordenar la planificación de la política pública. Muchas veces nuestros municipios no tienen esa costumbre organizacional de planificación. Y cuando se consigue financiamiento para un pavimento, para una luminaria, para un club, para una escuela o para un centro comunitario o para un centro de salud, hay que saber dónde es estratégico geográficamente ubicar cada una de esas cuestiones. Y para poder saber eso es necesario poder hacer una buena planificación estratégica. Los ODS son una herramienta para poder hacer esa planificación. Pero a su vez, y acá los intendentes prestan mucha más atención, hoy todo organismo multilateral de crédito, cuando uno va y presenta un proyecto en búsqueda de financiamiento, te preguntan a qué objetivo de desarrollo sostenible está vinculado o contribuye, ¿no? ¿Y cuáles son los indicadores de evaluación? ¿Y cuáles son los indicadores para poder medir la ejecución de la política? Y demás cuestiones. Bueno, entonces ahí los intendentes nos empiezan a prestar un poco más de atención y comienzan a incorporar los objetivos de desarrollo sostenible. Pero marcar esto, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, y esto no lo decimos nosotros, sino que lo dicen Naciones Unidas, son objetivos que son transversales, son objetivos que deben ser trabajados de manera mancomunada entre los tres poderes constitucionalmente constituidos y también con los gobiernos locales, ya sea provincia o municipio. Y nosotros entendemos eso, y por eso hemos establecido justamente toda una planificación estratégica para trabajar con los poderes constitucionalmente constituidos, con los municipios. Hoy nosotros tenemos 69 municipios en la provincia con proyección a 70. Y de esos 69 municipios, ya 55 han firmado sus convenios de adhesión a los objetivos de desarrollo sostenible. Muchos de ellos ya, así como la provincia tiene una ley que establece el marco jurídico y las pautas para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, muchos de ellos también
ya tienen sus ordenanzas que establecen pautas para cómo cumplir y cómo establecer metas para poder cumplir con esta Agenda 2030. Y también se ha firmado, de hecho nuestro gobernador ha firmado acuerdos con el Poder Judicial, el Poder Legislativo, estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo para cumplir con los objetivos de desarrollo. Uno dice, bueno, a ver, ¿y cómo el Poder Judicial puede contribuir? Bueno, el Poder Judicial no solamente desde la administración per se y de la planificación de las políticas públicas que involucran al Poder Judicial, sino también, por ejemplo, en la incorporación de los ODS en los considerandos de las sentencias como una pauta también para la fundamentación y para el enriquecimiento del Estado de Derecho Constitucional como argumentación jurídica, también lo están incorporando. De hecho, nosotros hace 2 meses hemos tenido la primera sentencia con matriz ODS porque incorpora a un objetivo de desarrollo sostenible en la fundamentación de la sentencia, y esto también al Poder Judicial le permite hacer todo un observatorio de las sentencias para poder luego medir el cumplimiento de las mismas con la matriz ODS. Lo mismo el Poder Legislativo, que incorpora en los fundamentos de cada una de las normas a los objetivos de desarrollo sostenible, y luego a fin de año permite hacer un informe acerca de cuáles son, cómo se relacionan cada una de las leyes con los objetivos y medir también el cumplimiento de los mismos, ¿no? O sea, los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser utilizados desde las distintas esferas de poder y también desde las distintas esferas de gobierno, pero sobre todo haciendo énfasis en los gobiernos locales. Y acá, lo último que me queda de tiempo, voy a hacer una breve descripción de cuál es el plan estratégico que nosotros le proponemos a los gobiernos locales, a los municipios, de cómo trabajar los ODS. En primer lugar, la institucionalización. Nosotros creemos de que es importante, y esto también permite que se genere un espacio de debate y de consenso con las distintas fuerzas políticas que componen un consejo deliberante o una Cámara de Diputados o una Cámara de Representantes a nivel provincial, establecer una ordenanza, una ley que establezca pautas para el cumplimiento y monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible, cuál va a ser el órgano rector dentro de la administración pública que va a tener la responsabilidad de ejecutar esa planificación estratégica. Tercero, establecer acuerdos con los distintos actores que componen una determinada comunidad. Eso es lo que hace a lo que es la institucionalización, ¿no? Y abordarlo como una verdadera política de Estado, y no como una agenda de 2023 o 2027, sino como una agenda verdaderamente 2030, ¿no? Segundo lugar, la cuestión de la territorialización. Hoy yo decía de que uno de los mandatos de Naciones Unidas es la cuestión de la sensibilización y la territorialización, pero no solamente puertas adentro del Estado para los funcionarios, sino también para la comunidad, porque es importante que la comunidad no solamente conozca, sino que se empodere y sepa cómo, desde los distintos lugares, contribuir al cumplimiento de los ODS, desde su centro de estudiantes, desde su comisión barrial, desde el club, desde la universidad, desde la escuela. Y por eso nosotros acá en la provincia tenemos distintas políticas públicas o programas tendientes a esto. Tenemos ODS en tu escuela, ODS en tu barrio, emprendiendo con los ODS, ODS en las universidades, con el objetivo de poder justamente dar a conocer cuáles son los ODS y también a cada uno de estos actores darle herramientas para que desde su lugar contribuyan al cumplimiento de los objetivos. Y después las últimas 3 partes del plan estratégico, que son de planificación de política pública, ¿no? En primer lugar, el diseño, o sea, ya desde la génesis del proyecto, comenzar a ver a qué objetivo contribuye esa política pública, luego establecer indicadores para poder hacer el seguimiento y monitoreo, y tercero, que es lo que nos encontramos hoy trabajando, que es en un marco de indicadores, que ustedes lo pueden encontrar en la página del Instituto de Estadísticas y Ciencia de Datos de nuestra provincia. Hay allí una pestaña que se llama Avances ODS, donde ustedes ahí van a poder ver la rueda de los objetivos de desarrollo sostenible con sus distintos colores, y van a poder hacer, por ejemplo, quieren ver la situación del ODS 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, hacen clic y allí ustedes van a poder encontrar los indicadores y con proyección, desde el año 2007 creo, hasta la fecha, cómo va evolucionando la tasa de empleo, el crecimiento económico, PBI, y distintos indicadores relacionados a ese ODS en particular, y así con los distintos objetivos de desarrollo sostenible, que lo venimos trabajando con las distintas jurisdicciones que componen nuestro Poder Ejecutivo. Pero para finalizar quiero hacer hincapié en esto, ¿no?
lo importante que es abordar los objetivos de desarrollo sostenible como una verdadera política de Estado, no como una política que va de 4 años o de 8 años, sino como una política de Estado. Y para eso es importante los consensos, y para eso es importante los acuerdos entre los distintos actores que componen la sociedad. Y también la jerarquización del tema. En Chaco nosotros lo trabajamos directamente desde la Secretaría General de la Gobernación, ¿sí? El que preside el Consejo Ejecutivo de Cumplimiento y Monitoreo de los ODS no es ni un ministro, ni un subsecretario, ni un director, sino que es el mismísimo gobernador de la provincia, acompañado por los titulares de los otros poderes del Estado, ¿sí? Existe obviamente la figura del director ejecutivo del organismo, que en este caso soy yo, que obviamente coordino y estoy en el día a día de la función, pero quien preside el Consejo de ODS es el mismo gobernador, y constantemente está llamando la atención acerca de esto y lo establece a los ODS como una de las 10 políticas prioritarias. Y también la importancia, y para finalizar, de trabajar mancomunadamente, no solamente entre los 3 poderes, sino también con los gobiernos locales, que son los que receptan y son la primera puerta que tiene el vecino, y son los ejecutores en el territorio de las políticas públicas. Agradecer a Mauro, a Noelia, a SAP y a la Universidad Nacional de La Plata por la invitación, y espero que haya sido de enriquecimiento esta disertación. Muchas gracias. Bueno, gracias Carlos también por tu presentación, muy clara e interesante. La verdad que ha sido realmente muy interesante, valga la redundancia, haberos escuchado a los dos hoy. Y les quiero trasladar a los dos una misma pregunta que nos llegó, que va de la mano de entender en este marco de participación que tienen los procesos de planificación estratégica, y los ODS en particular, cuál es el rol en ambos casos de los poderes legislativos, digamos, y de los organismos rectores de estadísticas y censos, digamos, si participan en el proceso, en qué parte del proceso y cuál sería ese rol de combinación entre ejecutivo y estadísticas en particular. Si querés arrancar vos, Guadalupe, y después le damos la palabra a Carlos y con eso cerramos. Perfecto, bueno, gracias Mauro. Respecto a Poder Legislativo, en la Secretaría no lo mencioné, pero hay un equipo dentro de Unidad Secretaría que se encarga específicamente de la coordinación de todo lo que es agenda legislativa, con lo cual ahí el vínculo con el Poder Legislativo es bastante directo, en cuanto a que todo lo que se presente sea de un proyecto desde el Ejecutivo o desde el Poder Legislativo, también se coordina desde la Secretaría, se hace la revisión con todos los partidos, con todas las comisiones, también se revisa si hay proyectos previos o que se estén pensando, que estén implementados también relacionados o que puedan ser un obstáculo para el proyecto presentado, con lo cual el insumo para nosotros en cuanto a planificación desde el Poder Legislativo viene a través de este equipo y el trabajo que se hace. Hay de hecho una reunión semanal de seguimiento de la agenda legislativa, así que de esa forma se articula al menos nosotros, no es que tengamos el contacto directo con la legislatura en este caso, sino a través de este equipo. Y respecto a estadísticas y el trabajo que hacemos con, en este caso, la Dirección de Estadísticas y Censos, que depende de Hacienda en el gobierno de la ciudad, en algunos proyectos puntuales hay de hecho proyectos que presenta la misma dirección, encuestas que se hacen, algunas mensuales, otras un par de veces al año, censos que se hacen, por ejemplo, de locales comerciales, que los hace la misma Dirección de Estadística y que después son insumo para que, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Económico presente proyectos, o mucho que se trabaja en lo que hace locales con la Agencia Gubernamental de Control, para seguir simplificando los procesos de inspección, por poner un ejemplo de trabajos que se hacen en estadística que después tienen un impacto en la gestión, justamente para tratar de que los procesos sean más sencillos de cara, en este caso, a los comerciantes. Y por otro lado, en procesos como el de CAA 2030 que les mencionaba, ahí trabajamos directamente con el equipo de estadística en todo lo que es el análisis de proyección demográfica, justamente para que el armado del plan responda a esas necesidades y a esa proyección que se espera en cuanto a fertilidad, por ejemplo, y todo lo que es el diseño del sistema de salud y de educación, que responda a eso, a qué tendencias demográficas se esperan en la ciudad,
y en las jurisdicciones cercanas en los próximos años. Eso como ejemplo de cómo interactuamos también con el trabajo con estadística. Gracias, Guadalupe. Carlos, Bueno, a ver, nosotros la interacción que tenemos con el Poder Legislativo está refrendada, si se quiere, en la misma ley de Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ley 3331R, porque establece no solamente de la participación activa de quien ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia en el Consejo Ejecutivo de ODS, sino a su vez también establece de que la Cámara de Diputados debe designar a un representante del oficialismo y un representante de la oposición para que conforme el Consejo Ejecutivo de ODS. Entonces, estas personas, cada vez que el gobernador convoca a la sesión del Consejo Ejecutivo de ODS, participan activamente y son nuestro vínculo, si se quiere, o los representantes ODS en el Poder Legislativo. La verdad que el Poder Legislativo en Chaco viene trabajando muy bien, como también lo hace el Poder Judicial, no solamente en la cuestión de la capacitación de sus funcionarios, sino en la incorporación de los ODS, en los fundamentos de las normas, para poder perfeccionar la técnica legislativa, pero a su vez también en los informes anuales que va presentando desde una oficina que se llama la Oficina Legislativa de Presupuesto, la OLEP, que hace un análisis de cómo las leyes contribuyen a sus objetivos, ¿sí? Y, por ejemplo, del total de las leyes sancionadas en un año, en un periodo legislativo, qué porcentaje contribuye al ODS7, qué porcentaje al 6, y así sucesivamente, ¿no? Eso por un lado. Y respecto a el Instituto de Estadísticas y Ciencia de Datos de la provincia, nosotros actualmente estamos trabajando muy activamente porque estamos en una etapa de la ejecución del plan estratégico de ODS en Chaco, que demanda justamente un trabajo activo del Instituto de Estadísticas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahora en la conformación de ese marco de indicadores que yo les comentaba, que ya está disponible en la página web, y ese marco de indicadores tiene todo un proceso de, primero, hacer un diagnóstico de cuáles son los indicadores que están establecidos, que están utilizando cada jurisdicción para poder evaluar el cumplimiento de distintas metas vinculadas a los ODS y al presupuesto, digamos, también vinculado a los objetivos, y a partir de detectar esos indicadores los vamos incorporando al marco de indicadores, y después de esos 242 indicadores que propone Naciones Unidas para medir los ODS, vemos cuáles no se están midiendo para poder luego progresivamente ir incorporándolos. Así que la verdad que tenemos una interacción muy activa con el Instituto de Estadística y Ciencia de Datos de la provincia. bueno, Carlos, gracias también a vos. De nuevo, el agradecimiento a ambos por su tiempo. Estamos en hora, así que vamos a ir cerrando, pero tenemos entre nosotros al presidente de ASAP, a Gonzalo Lecona. Gonzalo, no sé si querés hacer unas palabras de finalización y ya pautamos cómo seguimos el mes que viene. Excelente, Mauro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Veo que en principio ha tenido una gran participación, mucho interés, más de 70 participantes en toda la actividad. Les agradezco, obviamente, muchas gracias Guadalupe Barrico Prats, directora general de la Planificación Estratégica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias Carlos Leonelli, director del Consejo Consultivo de Cumplimiento y Monitoreo de los ODS. La verdad ha sido un placer escucharlos y empezar este proceso que ya venimos trabajando hace muchos años y que ahora con el director de planificación, Mauro Vega, estamos potenciando y desarrollando dentro de la SAP para poner en valor un tema que es muy, muy importante, que es la planificación estratégica, porque como ustedes ya deben saber y deben escuchar por ahí, se habla bastante sobre este tema y también se dice mucho, sobre todo en el sector público, que no hay plan estratégico. Y la verdad que hay mucho trabajo que ustedes están poniendo en evidencia y nosotros en primera medida lo que queremos hacer es poner esto a la luz, sacar esto a la luz y que se ponga claro que en realidad hay muchos que están trabajando en este tema, hay muchos que están trabajando seriamente en este tema, y bueno, la verdad que es una gran oportunidad para compartirlo y la gran asistencia de todos, la verdad que nos pone muy contentos porque esto va a permitir que se siga replicando. Bueno, gracias de nuevo a ambos, gracias por supuesto a todas las autoridades que han participado, gracias al Centro de Graduados de la Universidad Nacional de La Plata y a la Facultad de Ciencias Económicas también por trabajar
y por potenciar todas estas actividades. Y bueno, y te devuelvo, Mauro, de nuevo la palabra para que hagas el cierre y nos cuentes a todos cómo seguimos, porque hay otras actividades también. Muchas gracias. Bueno, gracias Gonzalo. No, simplemente decirles que como les explicamos cuando lanzamos la iniciativa, este es un ciclo que va a tener encuentros mensuales, así que ya tenemos nuestra agenda de aquí hasta diciembre cerrada y simplemente queda invitarlos a participar de lo que va a ser el próximo encuentro, que va a tener lugar el 7 de agosto próximo, también a esta misma hora, y nos van a acompañar la secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales, Alejandra Torres, del municipio de Córdoba Capital, que va a exponer sobre el plan de metas como una herramienta para el desarrollo local sostenible. Y también vamos a contar con Carlos Sánchez, con el intendente de la Municipalidad de Tres Arroyos y su equipo de trabajo, que nos van a contar sobre lo que es el proceso de desarrollo estratégico sostenible de Tres Arroyos, que también muchos conocemos barra como Prodestra. ¿Ok? Así que nada más, sin eso, muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos verlos el próximo 7 de agosto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias. Chau, chau.